Vamos a ver un problema de disoluciones que dice el ácido fluorhídrico concentrado tiene habitualmente una concentración de 49% en masa y su densidad relativa es de 1,17 gramos por mililitro. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Y cuál es la molaridad de la disolución que resulta de mezclar 500 mililitros de este ácido con 1 litro de ácido fluorhídrico 2 molar. Tenemos dos preguntas muy típicas de disoluciones. La primera es calcular, lo que me pide es la molaridad de una disolución, ¿vale?, de la que tengo, y de la que tengo lo que me da como datos en el enunciado es que tiene un 49% en masa y que la densidad es 1,17. Luego es, partiendo de dos formas de expresar la concentración y las características de la disolución, calcular una nueva forma de concentración. Y lo que no tenemos es una cantidad concreta de la disolución inicial. Por lo tanto, suponemos un punto de partida que en este caso podemos considerar ese porcentaje. 49% en masa significa 46 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Para calcular la molaridad necesitamos los moles de soluto y los moles de soluto los podemos calcular a partir de aquí. La masa de soluto nos permite calcular los moles de soluto y la masa de la disolución nos permite calcular el volumen de la disolución. Para el primer cálculo necesitaríamos la masa molar y para el segundo la densidad. Ese sería un poco nuestro planteamiento. Pasamos a ver los cálculos. Empezamos primero, aquí tenemos el cálculo de los moles de soluto. Dijimos que necesitábamos la masa molar, la fórmula del ácido fluorhídrico sería HF y la masa molar 1 más 19, 20 gramos mol. 20 gramos mol en forma de factor serían 20 gramos, es la masa de un mol. 20 gramos abajo y un mol arriba, y haciendo esa división ya tenemos los moles de ácido fluorhídrico, valor que necesitamos para la molaridad. Nos vamos al segundo cálculo, el volumen de la disolución. Como vimos antes en el planteamiento, con la densidad relaciona masa de disolución y volumen de disolución. La masa, el numerador lo tenemos y podemos despejar de ahí el volumen de la disolución. Sustituyendo la masa de la disolución y la densidad, tenemos el volumen de disolución. Como la unidad de densidad es gramo partido mililitro, pues el volumen nos da en mililitro. Para la molaridad lo necesitamos en litros, hacemos este cambio de unidades dividiendo entre 1000 y ya tenemos el segundo valor, que sería el volumen de la disolución en litros. Por lo tanto, finalizamos este apartado calculando la molaridad. Fórmula, moles de soluto partido volumen de la disolución y sustituyendo los dos datos calculados. Moles de soluto, volumen de la disolución, y nos da una molaridad de 28,82 mol partido litro. Vemos aquí este primer apartado, los tres cálculos del primer apartado. Pasamos al segundo. Dice que vamos a mezclar de esta disolución que tenemos, aquí tenemos la molaridad que acabamos de calcular, vamos a coger 500 mililitros y los vamos a mezclar, los juntamos con otra disolución, 1 litro de una disolución 2 molar. Al mezclar esas dos disoluciones se obtiene una tercera disolución que tiene una determinada cantidad de soluto disuelta y un volumen de disolución. Los moles de soluto disueltos provienen de la primera y de la segunda. Pues vemos aquí ya los cálculos. En la primera disolución, con la molaridad, escribimos la fórmula de la molaridad y el volumen de la primera, sacamos los moles de soluto que lleva la primera disolución, que los tenemos aquí, 14,41 mol. En la primera disolución, mol. Nos vamos a la segunda.
tenemos también molaridad, pues escribimos de nuevo la fórmula de la molaridad, despejamos para sacar los moles, molaridad de la segunda y el volumen de la disolución. Y estos serían los moles que lleva la segunda. Luego los moles en la disolución final será la suma de los dos. Aquí lo estamos viendo. Los moles totales, una vez que se han juntado las dos disoluciones, son 16,41. ¿Qué volumen de la disolución final tenemos? Pues la suma de las dos. La primera teníamos medio litro y la segunda 1 litro. Luego en total 1,5. Con esas cantidades, con esos dos, calculamos la molaridad. De nuevo la fórmula, moles en la disolución final, volumen de la disolución final, y ese es el resultado que nos pedía. Esa es la concentración de la disolución final.